Ya, ¿cómo está hermano Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Luis. 28 de julio del 2021. Aquí estamos nuevamente. El tema. ¿Qué eran los endemoniados en tiempo de Cristo? Ya, esa sería la pregunta y el tema. Tenemos 3 videos antiguos, ¿Sí? anteriores, y creemos, ¿no es cierto? Creemos que va a quedar claro, definitivamente, por qué habla de endemoniados cuando en el Antiguo Testamento no aparecen. Claro, son temas del Nuevo No Testamento. aparecen. O sea, muy raro que en el Antiguo Testamento no haya gente endemoniada, ¿no? Me parece a mí imposible. Está mal entendido todo este asunto, está mal organizado en las mentes de la iglesia. La iglesia iba a levantar doctrina de demonios. Claro. O sea, para mí no es sorpresa, según lo que dice en 1 Timoteo 4, ¿Ya? no es sorpresa, este es un desarrollo nomás que Dios tiene en los tiempos. ¿Ya? ¿Y por qué aparecen endemoniados en tiempo de Cristo? Veamos qué es lo que es un demonio. Segunda de Crónicas 11, 14 y 15. Segunda de Crónicas, 11, ¿ya? 14 y 15. Dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posiciones y se vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Había hecho estos demonios. ¿Por Claro. qué causa hizo estos demonios? Entonces hay que explicarlo, ¿Ya? ¿cierto? Debido a que Salomón se dio a los ídolos en su vejez, Dios lo castigó rompiéndole el reino en 2 sectores. ¿Ya? El reino del norte fueron las 10 tribus que quedaron en poder de este esclavo de Salomón, que es Jeroboam. Pero bueno, ya. Un hombre a lo mejor un tanto ignorante Y en el sur quedó Roboam, que es hijo de Salomón, quedó solamente con 2 tribus, por misericordia. Ya. La mayoría entonces se la entregó al esclavo. Ya. Y ese esclavo, para no perderlas todas, Ya. porque como el templo quedó en Judá, entonces echaron a todos los sacerdotes arónicos y él se levantó su propio sistema. Y ahí puso estos ídolos, estos demonios. Demonios que eran 2 becerros 2 becerros de oro, de oro. Ya. que no tienen ningún poder, pero después la gente le atribuyó Claro, virtud. ¿Cierto? Porque Dios, como hace todas las cosas, cuando hacía sus sanamientos según su voluntad, ellos atribuían que eran los demonios, iban allá, ¿no es cierto?, y le hacían su ofrenda y todo. Ya. En 1 Reyes 12, del 25 al 33, lo explica con lujo de detalle lo que hizo este Jeroboam con los demonios. Primera Reyes 12, versículo 12, del 25 al 33. 25 al 33. Ya dice. Léelo tú por mientras. Entonces se reedificó Jeroboam ¿Ya? a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y salió de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate de haber subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Hasta qué versículo? Hasta 33. Ya. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, al 5.º día del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebran en Judá. Y sacrificó sobre el altar, hizo así en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado
de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ya. Y esta costumbre, como el pueblo ignorante, esta costumbre se impuso allá. Ya, Con el tiempo Dios sacó estos 10 tribus ya, con los asirios e hizo un reemplazo de gente. Los imperios antiguos hacían mucho eso. ya, Para poder dominar culturalmente, traían su gente y la ponían ahí. Pero ahí quedaron los dos demonios. Y en tiempo de Cristo le decían a Jesús que tenía demonios y que era samaritano. porque ahí estaba puesto Porque ahí estaban puestos los ídolos, Claro. los ídolos, que son lo mismo, Claro. demonio y ídolos son lo mismo para el hermano. Pero no tienen ningún Ningún poder. poder. No tienen potestad, son ídolos mudos. La escritura lo dice por todas partes. O sea, ¿por qué estamos hablando de estas cosas aquí nosotros? Llega a dar un poquito de vergüenza. Claro. Entonces, en tiempo de Cristo, este concepto de los demonios empieza a tornar de significado, empieza a cambiar. Ya. Porque esta doctrina de demonios, dice la escritura, según Pablo, dice que vendrán hombres perversos que no tendrán piedad del Del ganado, claro. y van a introducir encubiertamente doctrina de perdición. Eso lo dice Pedro. ¿Ah? ¿En qué sentido? Que la gente empieza a creer estas cosas, como sucede hoy día. Pues, Claro. esto es alarmante. Pues. Alguien dirá la Iglesia Católica, claro, la Virgen y todas esas cuestiones que son demonios y imágenes que están ahí. Claro. ¿Ya? Pero yo veo que la Iglesia evangélica o protestanta hace las mismas cosas, atribuyéndole poder a quién, A la imagen. al diablo, a Satanás, Claro, y dice que esa persona está endemoniada es porque tiene un ángel metido adentro. claro. La Escritura no dice eso. Veámoslo en Marcos 1, 32 al 34. ¿32, 34? Claro. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ya. Entonces Jesús está sanando a la gente, Está sanando. a los endemoniados, dice. Los endemoniados, ¿qué serían? Gente que adora Imágenes. imagen, Imágenes. adora demonios y que Dios los iba a herir a causa de eso con todas las plagas. Deuteronomio 28, Ya, ahí lo está advirtiendo. 28. Vamos a leerlo así tipo ultra velocidad. ¿Por qué? ¿Ya? Porque lo hemos leído muchas veces y los hermanos lo pueden comprobar. En el 28, versículo 21 y 22 dice: el Señor hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para poseerla. El Señor te herirá de tisis y de fiebre y de ardor, de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con añulo y perseguirte hasta que perezcas. Después del 27 y 28 dice: el Señor te herirá de la plaga de Egipto y con almorrana y con sarna y con comezón de que no puedes ser curado. Ojo. Ojo, el Señor te herirá con locura, con ceguedad y con pasmo de corazón. Ojo de nuevo. Verso 35. Herirte el Señor con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, sin que puedas ser curado, aún desde la planta de tu pie hasta tu mollera. Y el 59 dice: el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas. Estables. ¿Ya? Claro. Vamos a Isaías 1. Isaías 1. ¿Qué dice, doctor? Ahí los primeros versículos. Los tenemos recontrachillados. ¿Qué dice? Bueno, Israel. Está hablando acerca de Israel. Dice del 6. Sí, el 6. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ya. No están Bueno, curados. No están curados. No están curadas. Dice, vuestras ¿Qué te tierras dijo? están destruidas ¿Qué te dijo Deuteronomio? con llaga. Que no iba a ser curado. no iba a ser curado. Claro. Claro.
Estos fueron a Siria a que los curaran, fueron a Egipto, Claro, y los magos de Faraón no pudieron con ellos tampoco. claro. Después, en el verso anterior dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. ¿Hasta cuándo vais a ser castigados aún? Claro, Lo está diciendo clarito. claro. ¿Ah? Generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron la ira, se tornaron atrás. Después, príncipe, el verso 10, príncipe de Sodoma. Así trata Israel Dios. A mí me queda clarito. Claro, ¿cómo está? Están convertidos en unos degenerados y Claro. están llenos de plagas Lleno de plagas. y de tormento. Esto es en el 730 a.C. En tiempos de Osea pasa lo mismo. Yo tengo como 12 versículos que no quiero entrar en Ya. esta cosa, pero los ¿cuántos se llama? Los acusa de adorar a los Baales, a los dioses ajenos, a los becerros de oro, ¿ya? Que estuvieron también en Baal Peor, allá en tiempo de Moab, y en Bet Haven, donde tienen el becerro de oro, Claro. por todas partes. Pero también les promete la bendición en Isaías, en Osea 6, perdón. Ya, se podría leer, ¿no? Sí, Una profecía de la, una de la profecía venida de Cristo. Pues. de la venida de Cristo. Del 1 al 3. Dice, nos dará vida después de 2 días, del 1 al 3. Dice, venid y volvamos a Jehová, ¿Ya? porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Por qué se nos curará? Porque lo voy a No llenar de podían plagas. ser, no podían Claro. ser curados. Claro, justamente. Y Él lo hace, ¿ah? Él hace la llave Él y lo la hace. cura. Exactamente. Dice, nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, la temprana a la tierra. Y vino Jesús. Y vino el Señor. Y vino como la lluvia viene del cielo a la tierra, vino Jesús. A sacar estas maldiciones, Y vino a a sacar sacar todo. estas plagas. Y que nos viene a curar. Porque el primero nos arrebató. Claro. ¿Ya? Nos llenó de estas cosas. En tiempo de Cristo, ¿te has dado cuenta tú que en las películas lo presentan como que están todos sosegaditos? Claro, todo va a ser así. Y como que hay pajaritos por todos lados. No, Israel está lleno de plagas. Israel está lleno de plagas. Y lo hemos visto, ¿no es cierto?, que a Cristo, En Marcos 3 sale ahí. Que se lo Marcos tengo. 3. Marcos 3. Marcos 3, Ahí vamos a ver si están tan sosegados si está como muestran las películas. tan tranquila la cosa. Vamos a ver. Marcos 3, del 9 al 12. Ya dice, y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen a Cristo, porque había sanado mucho, de tal manera que por tocar a Cristo, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, lo confesaban. Estaban todos desesperados, Ya. desesperados, ¿Te acuerdas, desesperados. ¿Te acuerdas de la mujer que trató de tocarle el manto? También otra desesperada. Ya. Me tocó, dijo, salió fuerza de mí. Si todo el mundo te está aplatando, dijo, ¿cómo dice Porque eso? la bendición de Dios está en Cristo. Claro, ¿Ah? claro. Esa es la predicación. Toda la predicación es que el Señor castigó a Israel por sus pecados. Mira, si vamos a esta pizarrita, Ya. en Ezequiel 20, ¿Sí? dice que ellos adoraban ídolos en Egipto. En el desierto, cuando los llevó por 40 años, de los versículos 16 al 18, dice que adoraban ídolos. Y cuando entraron a la tierra de Canaán, versículos 30 y 31, dice que también adoraron a los ídolos cananeos. O sea, Israel, en sus cuando estuvieron 430 años presos, ¿Sí? eran idólatras, adoraban demonios. Aquí me está diciendo que en el desierto, cuando salieron 40 años también, También. y cuando entraron a la tierra prometida, Claro. entró Josué con Anda, Caleb. anda, anda con los demonios para arriba y abajo, como los condena Esteban, ¿te acuerdas que le dije? Sí, Llegaste al tabernáculo en el desierto ese, claro. no honraste antes a estos dioses y a Justo. la estrella de Refán. Claro. Ya, entonces, velozmente, vayamos a Ezequiel ¿Ya? a ver que la cosa es así. Ezequiel 20, verso 7. Exclusivamente. Es todo el capítulo, pero tomemos solamente el verso 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí ya está. Ya. O sea, tenían problemas en Egipto. Tenían problemas en el desierto. Vamos a los versos 16 al 18.
porque desecharon mi decreto y no anduvieron en mi estatuto, y mi día de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije, en el desierto a sus hijos, no andéis como los estatutos de vuestros padres, ni guardéis las leyes. No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. ¿Viste? Entonces Claro. en el desierto andaban igual. Después, el verso 30 y 31, cuando entraron a la tierra de Canaán. Ya, la tierra prometida. Claro. Di pues a la casa de Israel, así ha hecho Jehová el Señor. No os contaminaste vosotros la manera de vuestros padres y fornicaste tras sus abominaciones, porque, ofreciendo vuestras ofrendas, hicieron pasar vuestros hijos por el fuego. Os habéis contaminado con todos los ídolos hasta hoy. He de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no responderé. Ya. En Deuteronomio, Moisés había advertido que esta cuestión iba a pasar en Canaán. ¿Ya? Deuteronomio 32, del 15 al 19. Acá, Lo hemos leído muchas veces. claro. Fíjate cómo estaban en la tierra prometida. Me gusta esta parte. Mantequillas de vaca y de leche de oveja, con grosura de cordero, con carnero de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jezerún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a hacerlo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios A los demonios. y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste del Dios tuyo, y viólo el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos, y los llenó de plaga, Y los llenó de plagas. como lo Se leímos en cuenta Deuteronomio. las maldiciones. ¿no? Todas las maldiciones. Todas las maldiciones, que son En, plagas. en tiempo de Osea, entonces, ahí se entiende, ¿no es cierto? Claro, Osea le dice que él va a mandar esta lluvia, claro, ¿ya? Y os bendeciré. claro. Ese sale Él en envió. Hechos sale cuando dice que Claro, Hechos 3. Hechos 3.26, claro, que la diferencia. la diferencia. Hechos 3.26 torna la maldición en bendición. Dice Pedro: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, ¿para qué envió a Jesús? Para retornar esta maldición en bendición. Perdón de pecado. Sacar todas las plagas, perdón de pecado, ¿no es cierto? En su nombre. Y limpiar a Israel de todas las Y plagas. limpiarlo de todas las enfermedades. Él llevó nuestras maldiciones y llevó nuestros pecados. Nuestras enfermedades. Eso es como lo que se predica. El que cree será salvo. dice. Claro. ¿Ya? Entonces Israel tuvo una curva en lo moral así. Aquí cuando entró recién a Canaán, tuvo lo mejorcito, pero después peor que Sodoma. En tiempo de Cristo la cosa estaba que ardía. Y ya lo vimos en Marcos 1, ¿no es cierto? Lo Sí, citamos, lo ¿cierto? citamos. Marcos Y 3. Marcos 3 también. Se Vamos, tiran encima. vamos al texto complicado. Garadeno. ¿Verdad? Ya. Marcos 5. Marcos 5. Del 1 al 7 porque es muy... está ahí callado. Dice, vinieron al otro lado del mar, a las regiones de los Garadenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, ¿ya? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadena. ¿Quién nos dio esta? El Señor, pues. Claro, el Señor. Deuteronomio 28. Claro. Ya. Porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, más las cadenas había hecho pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros, hiriéndose con piedra. Y cuando vio a Jesús, de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Ya. Increíble, ¿eh? Increíble. Ya, Se dio cuenta que venía la bendición. claro. Y clamando Ramón dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro de Dios que no me atormentes. Lo reconoció. Claro, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Ah? En ese contexto Claro, lo está diciendo, claro. ¿cierto? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y salieron de aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ya. Ya. Este hombre no tiene ángeles adentro.
No. No tiene tampoco una Seres. rebelión, seres que vienen de arriba, en el centro se meten. Es un endemoniado. Es un ser que está endemoniado, que está con plagas de Dios. Claro, pero ojo, los endemoniados, en el tiempo de Cristo se le llamaba endemoniados porque tenían una plaga que era causa de su extravío tras el ídolo. Es decir, Dios lo había castigado, lo había herido. Claro. ¿Ya? Y lo entregó una mente depravada. En este caso le dio espíritu de locura, como dice ¿Te Deuteronomio. suena conocido? Depravada. Que lo entregó a una mente depravada. Sí. Romanos 1. Sí. Ya. Entonces este hombre fue cayendo de mal en peor y al final quedó habitando en los sepulcros. Desnudo, vuelto loco, Claro. trastornado. Pero su espíritu es que es loco. Claro, su espíritu. Claro. Él, el Señor te dirá con locura, Con locura. con trastorno, con pasmo del corazón, con todo esto. Y andaba para allá y para acá desnudo, no se daba cuenta. Claro. ¿Ya? Sería hasta con una piedra. Imagínate cómo está este espíritu. Claro. Tuvieron que muchas veces amarrarlo porque tiene que haber hecho carne. Necesitaba salvación. Ser liberado, ¿cierto? De esa condición. Ningún médico lo podía sanarlo. Correcto. Como dijo en Deuteronomio. Vino Jesús y lo sanó. Claro. Entonces, aquí vienen los hermanos, ¿ah? Aquí viene la explicación para los hermanos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo los cerdos se cayeron? ¿Cómo dice que los demonios entraron? No. Aquí lo que está haciendo la Escritura, porque él los sanó, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que yo veo en la Escritura, que esta maldición, esta plaga de Dios, lo único que hace el Señor, la traspasa del Lo hombre traspasa. a los cerdos. ¿Y A por los qué? cerdos. Porque los cerdos enloquecieron y cayeron, ¿no es cierto?, por el barranco. O sea, les pasó lo mismo que el Garadeno. Lo mismo. Lo mismo. Eso, y él quedó en su cabal juicio. Nada más, es una operación de Dios. Es una operación. Y nosotros hemos visto un ejemplo, en el caso, ¿te acuerdas tú del que estaba con sarna o con lepra? Sí. ¿Cuál es el En tiempos de Eliseo. de Eliseo? Claro. ¿Cierto? Eliseo fue, no, porque tenía el que tenía sarna. Acuérdate que Gesi, Naamán el sirio. Naamán el sirio, ese es Naamán el sirio. Si usted conoce la historia de Naamán el sirio, ¿no es cierto? Él estaba con lepra. Estaba con lepra y ustedes deben conocer la historia. Entonces el Señor le dijo que se fuera a cierto río, ¿no es cierto? Que se sumergiera 7 veces. Claro. En un principio él no quería, pero porque dice hay mejores ríos acá. Y al final hizo caso al criado, o sea, al que le estaba dando el consejo. Se sumergió 7 veces y dice que su carne se transformó como carne de niño. O sea, sanó Esa sanidad la hizo Dios La hizo sin Señor. sacar ningún espíritu inmundo. Claro, nada, lo sanó. Pero ¿qué es lo que pasó? Después Gesi, este hombre quiso traerle dotes, dones en gratitud. ¿Ya? Y el profeta no le recibió nada. Le dijo, no estamos en tiempo de hambre, vete en paz, listo. Se Claro. fue y el criado, ¿cierto? El criado del profeta, Jesse. claro, Jesse, le viene su mala intención al corazón y va corriendo tras de él para decirle que le Claro. deje algo, que llegaron gente, le inventa un chamullo, Claro. ¿ya? Y le da unos barrotes de oro, creo, o de plata, no sé, Quiso cobrar por la bendición. cobrar, ¿cierto? Y ahí él después dice que la... Desgracia recibiste, Claro. das de gracia. ¿Y qué es lo que pasó ahí al final? El profeta supo que es lo que hizo su criado. Le dijo, estamos en tiempos de hambre para que haga esto, ¿acaso yo mi Claro. espíritu no te estaba viendo todo lo que hacías? Claro. Y Oye, él los, negó. los pastores que cobran los diezmos y todo eso, no entienden que Claro. dieron, o sea, recibieron de gracia, Claro, tienen que dar de gracia. claro. Pero para terminar el punto, entonces traspasa la maldición, que en este caso la que tenía que era la plaga de ¿cuánto se llama? Naamán el sirio, Sí, pero ¿cuál era la plaga que tenía lepra, la lepra? La traspasa al criado. al criado. Claro, Claro, traspasa la maldición. Estoy haciendo una comparación por el caso Garadeno. ¿Ya? claro. Ya. Pero no pasa ningún espíritu de aquí para acá. No, es la maldición no, de Dios. La maldición que son las enfermedades. Claro. Y eso ¿Cierto? no... Tú tuviste el asunto del virus este, Claro, Dios lo hizo claro. Y Dios curó y Dios te curó después. también. ¿Verdad? Entonces tú ya notaste en tu cuerpo que la cosa es así. Claro. Después, bueno, a Jesús le decían, demonio tiene, mira, Juan 7:20. Juan capítulo 7, versículo 20. 20. Porque como hacía muchas señales, entonces, pues, ya el demonio está haciéndolo. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. ¿Cierto? ¿Mm? Ya, ellos pensaban que por Belcebú, Claro, echaba fuera a los demonios. no lo hemos citado, ¿no es cierto? No, claro, no hemos leído también el caso de Ezequías. De Ezequiel. Ezequías, ¿no es cierto?, fue a consultar a un ídolo, que en el fondo es un demonio. Claro, pero en el caso de Jesús, ¿Ya? pensaban que él sacaba la potencia porque se la daba al demonio. Claro. Demonio tiene, dice. ¿Cierto? Claro. Y pensaban que era Belcebú. El ¿Y quién principal de era, los... ¿y claro. quién era Belcebú? Bueno, Belcebú era
Mateo 12, 24. Primero Mateo 12. ¿Sí? Ya. Mateo 12, 24. Porque esto acusaba a Jesús. Claro. 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ya. ¿Ya? Eso lo acusaron. ¿Ya? Y después, Marcos 3, 22. Marcos 3:22. Ya. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿No te parece, pero fantástico el texto? Los escribas, los que están en Jerusalén, Los letreados. los letreados, los que conocen la ley, Claro. los que saben del Deuteronomio, el Señor te dirá, te dirá. Estos están diciendo que por Beelzebú, Que es el dios de Crom. por un monito de oro así como este, Claro, es un dios de Crom. Lo podemos, claro, es el dios de Crom. Dios de Corón. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos Mira. 1 y 2. Aquí la vamos a leer, hermano. El mismo Dios que estaban acusando a Jesús, porque le llaman el príncipe, significa el principal. El principal. Claro. Después de la muerte de Acaz se rebeló más contra Israel. Y Ocosía cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajero y les dijo, ir a consultar a Beelzebú, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel Jehová habló a Elías Tesbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey Samaria y dile, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Beelzebú, dios de Crom? ¿Ya? Por tanto, así dicho Jehová, del hecho que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. O sea, ¿qué es lo que pasó con este rey? En vez de ir a consultar al Señor, va y consulta al ídolo. Ese es Beelzebú o Beelzebú, es un tema de traducción entre el hebreo, pero es el mismo Dios, el que le llaman Dios de las moscas. Pero te acuerdas de que habían 450 profetas de Baal También, y de Dios estaban escondidos en unas cuevas. claro, Ya, entonces la apostasía estaba que ardía ahí. claro. Entonces Claro. este rey fue y consultó con este, más encima Dios lo hizo caer por una ventana. Justamente. Y ahí tenemos el caso de Jesús. Imagínate cómo estaban los fariseos y los escribas creyendo también en el ídolo. Claro. Como si los ídolos nada son. Y son los entendidos. Oye, Claro. esta es la élite, estos no son aquí No. pelafuntanes que no saben la tabla del 2. Estas son la gente que maneja el conocimiento. Claro. Y le están atribuyendo al ídolo la potencia. ¿Ya? Y Jesús, ¿qué es lo que está demostrando con esto? Y lo leímos ya recién, que Dios estaba bendiciendo a Israel, Justamente. que mandó, como había dicho, A fin de que os bendijese. claro, como lo había Por dicho, revertir las maldiciones. como lo había dicho por Osea, ¿cierto? Claro. Después, nosotros tomamos también en el capítulo 8 de Juan, ¿Ya? doctor, en el capítulo 8 de Juan, que es genial el capítulo. Yo lo he leído como 200 veces. Tengo pintado todos colores. Ya. Vamos. 8:48. 8:48. Respondió entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien vosotros a nosotros? Perdón. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? A Jesús le dijeron eso. Ya. ¿Por qué samaritano? Porque en Samaria estaba el ídolo puesto. Estaban los dos ídolos Los de ídolos oro. puestos, claro. ¿Ya? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria. Hay quien busca la suya y juzga. Ya. ¿Por qué le dice yo honro a mi padre y no tengo demonio? Porque ellos lo están deshonrando, porque ellos Porque son son- opuestos. son idólatras, ellos creen en Beelzebú y todo eso. Claro. ¿Entendí? Eso le está diciendo. Entonces, yo honro a mi padre y yo no tengo demonio. Yo no creo en estas cosas. Claro. Ellos le están atribuyendo, imagínate, ellos están creyendo, porque ellos están entrando que es ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia hoy día? lo mismo, ¿No creéis que esto es sorpresa? lo mismo. Se ¿Estás inventaron- haciendo lo mismo? ¿Creen Claro. que el demonio tiene poder? Po? Claro. Oye, como me decía siempre ese joven que te llama te manda por WhatsApp. Ya. Bueno, ¿qué pasa con él? ¿Tiene Claro. dos dioses? No, lo que pasa es que en el caso de este hermano,
él su entendimiento lo atribuye, ¿no es cierto?, a un libro que quedó fuera de la Biblia, que es el libro de Enoch, Mm. ¿ya? Es un libro apócrifo que no quedó en la iglesia. Entonces ahí hay una doctrina en relación a estos demonios, ¿ya? Pero eso hasta los padres de la iglesia se dieron cuenta que no es inspirado. Claro, por eso son libros apócrifos o deuterocanónicos, que quedaron Claro. fuera del canón, ¿no es cierto? Hay mucha gente entendía, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo dejaron afuera? Y salen cosas insólitas. Insólitas. ¿Ah? ¿Cuánto se llama? Es que primero dice que Gigantes acostándose con mujeres. dice que ángeles, como 200 ángeles se acostaron con mujeres. ¿Ya? Y la Biblia aquí nos dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No tienen aparato sexual. Claro, no se dan, eso dice la escritura. No tienen circuito De ahí, sexual. Pues, claro, no de ahí pueden tener salieron hijos. estos gigantes. Sí. ¿Ya? Y estos gigantes, ¿no es cierto? Cuando murieron se convirtieron como una especie de demonios. ¿Ya? Y por ahí creo que en el libro también dice que Dios los tiene encarcelados. Entonces, Pues eso es pura cuentología. La escritura claro, no sabe cuentología, estas claro. cosas. Claro. Entonces a Cristo le están diciendo que es un endemoniado, porque tiene demonios. Que él confía en el demonio y le ruega a los demonios. Es Fíjate. absurdo, absurdo. ¿Ya? El Señor le rogaba siempre a mí. Dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Claro. ¿Cierto? Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Claro. Y lo hermano, nosotros quedamos claros que demonio, ídolo, imagen son lo mismo. Son lo mismo. Y lo explica primera de Corintios 10 Leámoslo eso. con el apóstol Pablo. Oye, es súper claro ahí. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, hermano. Fíjense lo que está hablando Pablo. Bueno, voy a leer. Dice, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan. Nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá Israel según la carne. Los que comen de los sacrificados no son participantes del altar. Digo pues, que el ídolo es algo. Fíjense, aquí empieza la parte. Digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Al oído. Que son los ídolos, que es lo mismo. ¿Ya? Y no quiero vosotros que seáis participantes con los demonios o con los ídolos. ¿Ya? Eso lo está diciendo. Claro. No podéis beber de la copa del Señor, de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, de la mesa de los demonios. O proclamemos celo al Señor, somos más fuertes con Él. Justamente provocarle celo porque está en adulterio. Po. Estáis honrando al ídolo, ¿no es cierto? Claro. Haciendo sacrificio en honor a Baal, por ejemplo. ¿Ah? O hacer una comida a favor de Bersebú, ¿cierto? Gracias por Bersebú que me hizo todas estas cosas. ¿Ah? Mis sanidades, no, pues las sanidades son del Señor. Entonces lo provocáis a hacerlo con tu ídolo. Claro. El Señor hirió y El Señor curó. El Señor curó o sanó. Claro. ¿Cierto? Ahora esta gente que cree en la existencia de los demonios, que creen que tienen vida, la escritura dice que no tienen espíritu en ellos. Claro. La primera confusión, hermano Luis, que tienen los hermanos es que separan. Ellos creen que ídolo es una cosa y demonio es otra. Y aquí lo hemos demostrado ya como este es el cuarto video que hacemos demostrando que ídolo y demonio o imágenes son lo mismo. Lo mismo, Son lo mismo. Si los pueblos tenían ídolos que eran demonios de piedra, como dice en segunda de Crónica. Claro. La diferencia es que ellos le atribuían alguna virtud, alguna capacidad sobrenatural que podía hacerles bien o mal en su vida. Eso es. Y lo mismo hace un católico. Claro. Cuando va ahí a Yumbel Claro. y va una imagen de yeso, Justamente. San Sebastián, Claro. Esto pareció el fetichismo también. claro, y una vez que sanan, porque Dios lo sanó, Claro. Justamente. No el entonces ídolo. va después y le rinde culto al ídolo. Claro. ¿Y es para condenación? Yo pienso que sí. Correcto. Ahí provocáis celo al Señor, como dice aquí. O provocaremos celo al Señor, somos más fuertes que Él. Claro. Entonces, toda esta comprensión de que los demonios son algo, o que los endemoniados, ¿no es cierto?, tenían un espíritu adentro, la escritura no sale eso. No sale. Cuando Cristo hacía sanidades, no hacía exorcismo. No, sino que estaba sacando las maldiciones y las plagas que Dios los castigó por su extravío. Pero hacía sanación. Sanación. Dice Claro. que están podridos como llaga, Claro, en tiempo de Isaías. y no están Isaías, ¿cómo están? No están suavizados con aceite ni. Con aceite. Claro. No están curadas, no No pueden están ser curadas. curados. Entonces, toda persona que tiene una enfermedad dentro de la iglesia tiene que buscar en Dios la sanidad. Claro. Entonces, para resumir un poco, hermano Luis, estamos diciendo que lo primero, que ídolo
imagen, demonio son lo mismo. ¿Ya? Los demonios no son seres, sino que son estas imágenes, ¿no es cierto?, que algunas culturas le atribuían alguna virtud. Claro. ¿Ya? Segundo, los endemoniados, que es el tema, en tiempo de Cristo los endemoniados son las personas que tienen plaga de parte de Dios a causa de su extravío porque se fueron tras del demonio y Dios los castigó. Ese es un endemoniado y Cristo los sanaba, ¿ya? Que fue a causa de su extravío. Te voy a mostrar a otro endemoniado. Ya. Dame un segundo. En Ezequiel ¿Ezequiel cuánto? Ezequiel 14. Ezequiel 14. Ya, te lo busco acá. Es muy interesante. Léelo, doctor. ¿Qué verso? Del 1 al 7, vaya a darte cuenta que son endemoniados que vinieron acá. Ya. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de mi rostro. ¿Acaso he de ser yo en medio de algunos consultado por ellos? ¿Por qué no pueden ser consultados? Porque vienen contaminados, Vienen con un estorbo. vienen con estorbo, con tropiezo. El Vienen ídolo con lo traen tropiezo. aquí. No pueden consultar a Dios porque tienen el tropiezo. Justamente. Háblales por tanto y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto su ídolo en su corazón Ya. y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, Eso es todo. y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos con sus ídolos. Una pequeña ventanita. ¿Por ¿Ya? qué Dios escuchaba siempre a Cristo? Porque no estaba contaminado, No tenía estorbo en su corazón. no tenía estorbo. No tenía tropiezo en su corazón. Justamente, Se acercaba como hijo amado y el padre le escuchaba. le escuchaba. En Justamente. cambio aquí no le voy a responder. Si vienen con el ídolo, vienen extraviados, vienen Claro. contaminados. Ahí en Juan 8, ¿por qué tampoco no les puede escuchar? Juan ¿Por qué 8, no? Claro, ¿por qué le dice no podéis oír mi palabra? ¿Por qué le dice no así? puede entender mi lenguaje, le dice. ¿Por qué? Por lo mismo. Yo no le veo ninguna diferencia. Oye, en Juan 8, ¿Ya? y cuando está, dice que le dice que son de su hijo, soy de vuestro padre el diablo, le dice, en el verso 43 le dice, ¿por qué no podéis reconocer mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y aquí le dice bajito: vosotros sois hijos del diablo, y lo deseo de vuestro padre que dice hacer. Él ha sido homicida del principio y no permaneció la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla porque Ya. es padre mentira. Yo asumo que tienen ídolos. Ídolos, ¿Cuáles claro. podrían ser? O sea, los demonios de partida creían en Mamón. personas. Claro, Mamón también, Mamón. creían en el dinero. Acuérdate que cuando le habló en parábola, dice que eran avaros y Sí, se y burlaban. se de él. burlan de él. Ya. Entonces andaban siempre confiando acá, En el- en el turro. En el turno. Como se dicen los guatos, dicen turro, porque el Claro. patrón anda con toda la Con plata de la todo el cosecha. Claro. ¿Ah? Está ahí. Ese es su ídolo. Claro, Esa es su confianza. Su confianza. Entonces Jesús le dice, por eso no me puedes escuchar. No me puedes escuchar. O sea, escuchan en forma, como te dijera yo, Sonido nomás. físico, sonido, Pero no comprenden. comprende. ¿Y quién había dicho esto? ¿No se está cumpliendo Isaías 6? A ver. ¿Qué verso? Mira, del 8 para adelante, Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá con nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. oíd bien. Y no entendáis. Oye, no es que hayan oído mal, Claro. sino que oían bien Y no entendáis. y no entendáis. Ved, por cierto, más no comprendáis. Engruesa. el corazón Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. y Y ciega ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Mm? Parece que tienen un tropiezo adentro. Claro, Dios los desechó. Claro. Los desechó. Entonces, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Es lavar el corazón de todos los ídolos, Claro. botar todos los ídolos, tirarlos por la ventana más afuera. El amor al mundo, por ejemplo, el amor al dinero y tantas porquerías que se nos ponen por delante Claro. que nos impiden entrar al reino de Dios. En cambio, si tú vas con corazón limpio a Dios, Dios te escucha.
El Claro. que es de Dios, la palabra de Dios te oye. Justamente. O sea que todo este asunto del endemoniado, en el fondo, son gente llena de plagas, De maldiciones, de maldiciones. a causa de su extravío, Algunos están ciegos, están cojos. mudos, sordos, Esos son los que, enloquecidos. esos son los que están viniéndose encima de Cristo. Se le tiraban encima y Claro, los fariseos no, pues si los fariseos se acercaban era para atacar a Jesús. Claro, ¿Ya? claro, Y Dios no le había puesto muchas plagas a los fariseos, los puso en deslizadero. claro. Como dice, En cambio a estos otros, a las rameras y los publicanos, están todos afligidos. ¿Ya? claro, para salvarlos. La sífilis y todas esas No, y cuestiones para salvarlos, porque son después dedos de Dios, para finalmente salvarlos. salvarlos. Claro, ¿Cierto? claro. Al de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Esa es la forma correcta de buscar. El endemoniado entonces son aquellos que tienen plagas y que Cristo los sanaba. No los exorcizaba. El que no veía quedaba viendo. El que Claro. no oía quedaba oyendo. ¿Ya? Justamente. El que tenía sarna le sacaba la sarna. Le sacaba la Que son sarna. bichos, pues, son bichos, así como tenemos hoy día otro bicho, que es este virus que anda. Y Ya. ese virus lo mandó Dios y lo va a sacar, ¿no es cierto?, por su misericordia, pero como dice la Escritura, no se convirtieron. Claro. Bien, pues, hermano Luis. Bien, pues no Hemos sé, cumplido no en sé parte. si tú, yo te hago la pregunta en línea general, ¿qué es lo que sería un endemoniado? Mira, yo te vuelvo a insistir lo que veo de la Escritura, que la persona que se llamaba endemoniada en tiempo de Jesús, que había muchos, eran personas que tenían enfermedades, llámense maldiciones o plagas, que le vinieron a causa de su extravío. Es decir, Dios lo estaba castigando. ¿Ya? Por eso se ve un endemoniado, una persona que a causa del ídolo, Dios lo había castigado porque se alejó de su corazón, no le fue fiel con Dios, sino que se fue tras los ídolos y Dios a causa de eso lo castigó con alguna plaga. Y en el Antiguo Testamento sacrificaban a los ídolos, no era tan dramático antes, ¿te fijas? Claro, Sacrificaban a los ídolos nomás. justamente. Le llegaba también la maldición de Dios. Claro, y el Pero caso, nadie lo llamaba endemoniado. claro, y aclarar un poco el caso del Garadeno, también tenía una plaga de parte de Dios que era la locura, la torsión de espíritu, como dice Claro. Deuteronomio 32, este hombre que está enloquecido, que cuando ve a Jesús corre a los pies de Jesús y dice que lo adora, se arrodilla. ¿No es cierto? Y el Señor que pasa, esa maldición la traspasa a los cerdos, esa misma locura. Y por eso los cerdos se vuelven locos y caen en un barranco. Eso es todo. Claro. Dios traspasó la maldición nomás, y los posaron a este hombre en sano juicio. Y el hombre llegó ya a nivel intestal, que casi nadie hace eso, andar desnudo. Pero tenían que incluso amarrar y estaba enloquecido ya. Claro. Entonces vino Cristo, le sanó. Y como dice, a fin de que los bendijese, para eso fue enviado Cristo, ¿no es cierto? Claro. Eso es todo, hermano. ¿Cómo nota la iglesia que Dios nos bendijo? En esta forma dijo Cristo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. ¿Te acuerdas? Sí, Es señal que Dios me mandó. justamente. Eso es lo que estaba tratando de decir Pero se lo dijo, ¿cómo se llama este que fue de noche a visitarlo? Nicodemo. Nicodemo. Sabemos que ha venido de Dios porque por las señales que tú haces. ¿Ya? Claro. Que Dios está contigo. Claro. Acuérdate que nadie puede sacar esas Le plagas. creía profeta, parece. No. Acuérdate que nadie puede sacar esas plagas. Esa mujer que se fue al manto de Jesús estaba desesperada con el flujo de sangre. ¿Cuántos años? 18 años. ¿Ah? La otra que estaba la otra mujer que ¿cuántos años llevaba que era Encorvada. encorvada? Y el Señor la liberó, le sacó las maldiciones y las plagas. Entonces, hermano, Dios comprendamos le la sacó escritura. la adversidad. La adversidad, justamente, no le sacó ningún ser, ningún diablo, le sacó. No fue un ángel. No fue un ángel ni un. Porque el Señor cura y el Señor sana. Eso es. Nada Bien, más. pues, hermano Luis. Estamos predicando a Jesús, no estamos predicando a otros dioses. Hermano Luis. Bien, pues, tenemos con esto 4 videos. Hemos predicado a Jesús, no a otros dioses. Correcto. ¿Qué es lo que están haciendo en la iglesia hoy día? Están predicando a otros dioses. Claro, temen al diablo, dice. Claro. Están Claro. peleando con. Si a ese temen, Claro. yo ni siquiera podía nombrar el término diablo en la iglesia porque se me tiraban encima. Claro, Porque temen al diablo. claro, que no lo reconozcan, ¿eh? En cambio, esta hormiguita que va aquí tiene más potencia que el diablo. Claro. Ya, pues, hermano Luis. Agradecemos a los hermanos. Como siempre, abajo se pueden dejar ustedes comentarios, esperando que les sea de provecho este estudio. Ya, y vamos a seguir adelante con algún otro tema, ir aclarando. Muy bien. Listo. Que Dios les bendiga. Amén.